pues muchísimas gracias por estar aquí. Esta es la última sesión de Pasión por la Lectura desde casa. Toda esta semana hemos tenido una serie de pláticas, una serie de charlas con diferentes autores, quienes nos han hablado desde novela gráfica hasta textos extraños, textos híbridos que les llamamos artefactos, pues por la cantidad de cosas que incluyen en ellos. Entonces, esta semana está cerrando con Manuel Barroso, quien nos va a hablar en un momento más sobre su primera novela, Se abren los caminos. La intención de tener esta serie de pláticas o esta serie de charlas con escritores no nada más es traerlos por traerlos, sino que podamos establecer diálogos a través del texto narrativo, del texto literario. Y pueden ser diálogos tan ricos como el de la ética, que vamos a abordar, por ejemplo, el día de hoy, o diálogos interesantes como aquellos que abordamos desde la semiótica, tanto el miércoles como el martes. Entonces, démonos la oportunidad de leer. Pasión por la Lectura es un programa del TEC de Monterrey que ya tiene mucho tiempo. Y bueno, en la región Ciudad de México tengo el honor de estar coordinándolo y por eso estamos aquí reunidos. Sin más preámbulo, quisiera leer la semblanza de Manuel para que sepamos quién es. Manuel Barroso, nacido en la Ciudad de México, es escritor y docente. Estudia la maestría en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado cuentos en revistas electrónicas y blogcines, además de ensayos sobre literatura mexicana contemporánea, hip hop y básquetbol. Publicó en el portal de Penumbria el libro de entrevistas Las voces bajo la cama. Imparte clases y trabaja en la creación de juegos de mesa. Se abren los caminos es su primera novela y quiero decir que yo a Manuel lo conozco desde hace ya varios años. Yo fui su profesor en preparatoria. Si no me equivoco, fue la materia de clásicos y también literatura moderna. Entonces, bueno, tengo el gusto de conocerlo ya desde hace un poquito más de una década, de hecho. Sí, tanto como estudiante, como ex estudiante y ahora como nuestro invitado, lo cual me da muchísimo gusto. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto que estén acá. Gracias por pasarse un tiempo de viernes por estos lares. Me gustaría iniciar diciendo, bueno, pues de qué trata la novela de Manuel, de qué va, y bueno, en breve, pues es un texto que aborda pues lo que está alrededor de un hecho muy particular en la historia de Haití. Y más adelante, pues obviamente te preguntaremos por qué Haití específicamente. Es una novela que aborda la hazaña o el intento de 14 jóvenes que emprenden esta misión de derrocar, de poner en jaque al dictador, a un dictador, a este sistema de terror, este sistema terrible de Papa Doc o François Duvalier, más bien, ese es el nombre de este señor al que le decían Papa Doc, quien estuvo, si no me equivoco, en Haití, quien estuvo en calidad de presidente vitalicio entre el 64 y el 70 o 71. Ya más adelante corregiremos estas fechas si es que están mal. Entonces, hablando de esto, hablando de una recreación histórica, pues quiero partir de la idea de que la literatura habla con una tradición. Hay un diálogo entre los libros no están aislados de una forma u otra, hay toda una producción literaria en un contexto en el que se presentan, en una historia en la que se presentan. Y cuando empecé a leer el libro de Manuel, a mi mente vinieron otras lecturas que he tenido y que por supuesto también lo platicaremos más adelante, lecturas de otros autores latinoamericanos quienes también han hablado de estas figuras que ya casi se convierten en mitos, que son los dictadores. No sé, pienso en un señor presidente de Miguel Ángel Asturias, hablando desde Guatemala, o Cola de Lagartija de Luisa Valenzuela, García Márquez con El otoño del patriarca, Vargas Llosa con La fiesta del chivo y esta cercanía caribeña que hay entre República Dominicana y por supuesto Haití, pues la recogen Mario Vargas Llosa, pero también Manuel Barroso, ¿no?
Tomás Eloy Martínez con la novela de Perón en Argentina, Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, Alejo Carpentier con El recurso del método, también desde el Caribe, y José Donoso, Casa de Campo, y por supuesto que se me escapan más autores, ¿no? Todos estos autores, todos estos libros son sobre dictadores. Y hay una, como decía hace rato, yo apelo a la tradición, sé que eso suena muy del siglo XIX y me disculpo por ser tan decimonónico, pero sí creo que hay una tradición en las letras y hay una serie de hilos invisibles, conscientes o inconscientes, que conectan un texto con otro texto. Por eso he hecho como que esta contextualización de dónde ubico la novela de Manuel Barroso. ¿Qué encontramos en su texto? Bueno, pues encontramos una novela a la que he llamado novela de matices escrita en variaciones. El término de escrita en variaciones no es mío, es de Milan Kundera, quien también habla de uno de sus libros como una novela en variaciones, pero me gusta esta concepción porque no hay un solo color en la novela de Manuel Barroso, es decir, podemos encontrar variaciones que van desde composiciones líricas con las que inicia la novela, escritas por el personaje Marcel, a manera de bitácora de viaje, hasta testimonios. En la segunda parte tenemos un testimonio particularmente muy vívido, lleno de este sincretismo y lleno de esta postura fronteriza entre lo real y lo espiritual. Y también la crónica desde el yo, ¿no? O sea, este personaje en la segunda parte, pues es un personaje que habla desde el yo, de lo que vivió, de lo que padeció, y bueno, con una súplica desgarradora hacia el final de la segunda parte. Pero también tenemos variaciones en cuanto a una narración omnisciente cinematográfica. Omnisciente quiere decir que el narrador todo lo ve, que todo lo sabe, que todo nos lo explica, o que puede meterse e inclusive puede jugar con los tiempos, ¿no? Esta variación que encuentro en la tercera parte, la de Baron Samedi, me suena cinematográfica. Mientras lo iba leyendo, y no me dejarán mentir, hay una referencia visual al cine, no sé, es como un ir y venir a lo que será, es decir, en el sentido de la premonición, de lo que se asegura respecto a esa escena, en ese sentido se le llama analepsis, se le llama prolepsis, y lo que fue, o el recuerdo, o lo que todavía no es, ¿no? Hablando del pasado, hablando de un flashback. Entonces también encuentro variaciones en cuanto a los intertextos a los que se refiere esta novela, Moby Dick, El Conde de Montecristo, pero por supuesto que también la relaciono con los intertextos que acabamos de ver, con esta genealogía de otras novelas del dictador. También hay una gran preponderancia, casi invisible, pero presente todo el tiempo, del vudú. Evidentemente desde el diseño de la portada, que bueno, eso es, más adelante sabremos si es idea de Manuel o es de la editorial, hasta todo lo que concierne el abrir los caminos, los loas o estas invocaciones a los espíritus, y bueno, eso aparece referido constantemente. Al respecto, he traído en esta presentación como ilustraciones algunas obras de dos artistas haitianos, en este caso es Levoix Exil, y bueno, ellos en particular hicieron estas obras que los ojos europeos, para variar, les han llamado primitivistas, ¿no? Ya sabemos cómo es el eurocentrismo, y bueno, pues a los ojos europeos de la academia, esto es primitivismo, pero al final de cuentas son los loas, son representaciones espirituales, representaciones de los espíritus dentro de la religión llamada vudú. En la novela de Manuel encontramos que se abren los caminos con poesía y se cierran con la violencia sorda del poder. Así es como ese es el viaje que emprendemos a lo largo desde la primera página hasta la última página, la violencia sorda que aparece a lo largo de todo el texto. Para ir concluyendo, encontramos otros temas como el ímpetu, la tormenta y el ímpetu romántico. Pienso en estos 14 jóvenes llamados como grupo La Jeune,
pienso en este romanticismo con una tormenta, con un ímpetu, que al final de cuentas fracasa ante una violenta institucionalización del poder del innombrable, ¿no? De este hombre que, pues bueno, sabemos que se llama François Duvalier. Hay una serie de plegarias no atendidas. Cuando habla de Yvonne, por ejemplo, que estuvo en América y papá Legba no le escucha, no se atienden estas plegarias. Entonces, hay un choque entre la juventud que cree en la libertad y en sí misma, que lo traigo directamente de la novela, y la realidad. La realidad es otra. Doris Lessing, la premio Nobel de literatura, decía que la literatura es la memoria de los pueblos y rememoramos de una forma u otra, porque si olvidamos la historia del otro, acabamos también por olvidar nuestra propia historia. Vernos en el otro, vernos en la historia de 14 jóvenes o de todas las personas que padecieron esta dictadura en Haití, también es de una forma u otra vernos a nosotros. Y ese es el espejo que representa la literatura. En una parte en la novela se dice que son 14, somos 14, pero realmente somos uno. Esta solidaridad, este convencimiento, me recuerda a un verso del poeta isabelino John Donne, que dice, "No man is an island". Ningún hombre es una isla, y la novela de Manuel nos lo comprueba. Finalmente, pues el tema principal, o los dos temas principales que yo encuentro en su novela, son el poder y el miedo. El poder, este poder humano que desborda precisamente los límites humanos, porque está sustentado específicamente en algo que es superhumano, y es el miedo. Y el miedo, he dicho, es un virus letal que se transmite por contacto directo, por contacto indirecto. Es un virus que atraviesa el cuerpo, el espíritu, el pensamiento. Es un virus que ataca en sueños y durante las horas de vigilia. Me he hecho la pregunta tras leer la novela, ¿se puede vivir con el virus del miedo? Sí. ¿Se puede morir con él? También. Y finalmente, eso es lo que vemos también en la novela de Manuel. Como para no dejar sin decir de quién es esta obra, que también es uno de las representaciones gráficas de estos espíritus, de estos seres del vudú, pues esto es de un artista que se llama Prosper Pierre-Louis. Y bueno, pues finalmente quisiera concluir estas primeras palabras con una de mis partes favoritas de la novela, ¿no? Dentro de la bitácora de viaje, una bitácora lírica de Marcel, él escribe lo siguiente: leer donde nadie lee es un acto de revolución. Escribir donde nadie escribe es un acto de revolución. Hablar donde se impone el silencio es un acto de revolución. Tomar un arma donde habita un demonio es un acto de revolución. Amar donde sea es un acto de revolución. Y bueno, pues eso nos remite a las obras con las que inicié esta presentación y por supuesto a la obra de Manuel Barroso. Escribir ya es un acto revolucionario en una época en la que, pues para muchas personas la escritura sigue siendo un lujo, o la lectura sigue siendo un lujo. Y sin embargo, es un acto revolucionario. Estoy completamente de acuerdo. Manuel, muchísimas gracias. Con esto doy por terminada mi presentación. Es extraño como escuchar a alguien más pensar o hablar de lo que tú escribiste, ¿no? Porque yo lo pensé de una forma y fue cambiando y fluyendo de una forma en específico, y de repente sale alguien y dice como, es que yo vi todas estas cosas que ni a golpes pasaron por acá, ¿no? O que yo no conocía. De repente, me recordaste el verso de John Donne, nunca lo traje como a colación durante la escritura de la novela, pero es como bien concreto ahí. Y también me recordaste algo que proviene de alguien, de uno de mis poetas favoritos, que es Nicanor Parra, ¿no? En este poema, que es probablemente, puede que sea mi poema favorito de Parra, que es El Manifiesto. Él argumenta que los poetas que él está bajando del Olimpo han hecho de la poesía un objeto de lujo. Y él dice en un par de versos, para nosotros la poesía no es un objeto de lujo, para nosotros la poesía es materia de primera necesidad,
no podemos respirar sin poesía. Y la idea de que no se puede vivir sin escribir o sin leer, ya sea escribirse o leerse en otro, ¿no? Como una cosa que es igual a respirar para este tipo de personalidades o de comunidades incluso, a mí siempre me ha parecido fascinante y en realidad muy certero del mundo en el que estamos, porque siempre he pensado que nosotros vivimos de las historias que contamos y que nos contamos. Me explico. La mayor parte de los que estamos acá somos mexicanos porque nos hemos contado 1001 veces la historia de qué es ser mexicano. O el judío que se cuenta 1001 veces qué es ser judío, cuál es la naturaleza judía, ¿no? O el migrante que se cuenta a sí mismo 1001 veces por qué salió del lugar en donde nació y cómo terminó en otro lugar. Esas historias son las que nos constituyen como individuos, para empezar, y para seguir, bueno, primero como comunidades, ¿no? O sea, México no es México si no tiene una historia de qué es México, una narrativa de qué es ser mexicano, o ser judío, o ser católico, o ser migrante, o ser lo que sea, ¿no? O ser punk. Y después están las narrativas individuales. Esta cosa que Alain Badiou identifica con la fidelidad al acontecimiento, ya me estoy metiendo como con un filósofo que adoro y que admiro muchísimo. Y él dice es que la fidelidad a un acontecimiento, a algo que cambia la existencia de la sociedad, y en el caso específico del amor del individuo, tiene que ver con la narración, con contarnos ese suceso. Específicamente en el caso del amor, es cuando la pareja de repente dice, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Y lo empiezan a contar. ¿O te acuerdas cuándo? Y esa narración constituye un proceso de fidelidad a un momento que marca tajantemente la vida de una persona. Yo creo que todos estamos hechos de nuestras historias, de la que nos contamos que somos y de la que los otros cuentan que somos, ¿no? Y, y traté de reflejar un poco eso en la novela. Es la idea de quienes cuentan, ¿no? Aquello que ven, aquello que viven y aquello que son, sobre todo aquello que son, al menos en la primera parte, aquello que los marca tajantemente en la segunda, y es intentar como contar ese otro vestigio, ¿no? Que es, y me meteré en eso después porque es como bastante rebuscado, creo, ¿no? ¿Qué tipo de historia puede contar un cuerpo? Tal cual un cuerpo. ¿Qué hay de historia en un cuerpo? ¿Qué hay en sus cicatrices? ¿Qué hay en sus huellas? ¿Qué hay en las marcas? ¿Qué hay en su postura? ¿No? ¿Qué se puede decir de eso? Y ya, eso ya son como otros aspectos narrativos que también me interesan mucho. Sí, vuelvo a esta parte inicial, es extraño ver qué piensan otras personas de las historias que uno cuenta o las historias con las que uno se constituye. Así que de entrada agradezco que aquellos que se aventaron a leer esta cosa, ¿no? Para empezar. Hombre, y finalmente que eso es lo que hace que el texto esté vivo, ¿no? O sea, el texto está vivo no por el autor, sino por el lector. O sea, el autor ya lo escribió, le dio vida, le dio un soplo de su alma, si quieres ponerte en ese plan muy Rosa de Guadalupe, pero ya el libro voló, el libro se va y se convierte en algo completamente ajeno al mismo autor. Tan es así, pues que seguimos leyendo al Quijote, ¿no? Y ya Cervantes no es nada más que puro polvo, y el Quijote, ¿no? Está muy vivo, y eso creo que es lo rico de precisamente de la experiencia narrativa, ¿no? Lo que mencionas de la identidad narrativa, increíblemente certero, ¿no? Somos las historias que nos contamos y también las creencias que nos hemos repetido día con día, ¿no? Los miedos que también nos los repetimos. Te pregunta Mirel Culebro, ¿qué enseñanza te dejó el escribir este libro? Híjole, puede sonar muy triste.
En realidad no mucho entre comillas. Me dio un 10 en una materia, que fue la razón por la que empecé a escribirlo. Conocía a Duvalier por culpa de una materia en la Ibero, en la licenciatura. Mi profesor era un tipo llamado Edgar Adrián Mora, que se aventó esta novelita que se llama Continuum, sobre Héctor Germán Oesterheld, otra que es el creador del Eternauta, en Argentina durante la dictadura militar, de la Junta Militar. Entonces, hay otra novela sobre dictaduras. Él era mi maestro de identidad en América Latina y dedicó una clase a Duvalier. Y yo quedé impactado porque él nos contó de los Tonton Makut, que como habrán visto en la novela, son estos tipos, que Tonton Makut significa el hombre del costal, ¿no? Y era la policía particular de Duvalier. Y pues eran los tipos que iban por ti si te portabas mal con papá. No, tal cual. Si te portas mal con Papa Doc, viene el hombre del costal por ti. Y yo quedé fascinado con esa idea. Y saliendo de esa clase le dije a Edgar Adrián que yo no iba a hacerle un ensayo, sino que le iba a escribir un cuento y se fastidiaba, ¿no? Por no decir otra palabra que técnicamente sí le dije. Me dijo que estaba bien, siempre y cuando estuviera bien documentado. Así que ahí me tienen en la Biblioteca del Ibero sacando libros de antropología y de historia y de pues, antropología de las culturas para buscar sobre el vudú, sobre Duvalier, ¿no? Así que fue como la junta de información más extraña. Salió el cuento, que tenía como unas 5 o 7 páginas. Lo abandoné y después volví a escribir y después lo abandoné otra vez y volví a ella y lo abandoné y así por 10 años. Así que qué enseñanza me dejó de entrada perseverar. Esto que he comentado muchas veces con varios amigos y que creo que es muy cierto. Cada persona es una persona de pocas obsesiones, pero las obsesiones son permanentes. Entonces va a haber algo con lo que te vas a topar, que no va a soltarte nunca, jamás. En mi caso es el miedo, cosa que yo topé en el primer momento en el que mi papá me leyó, cuando tenía como 5 o 6 años, un cuento de Poe, y después como a los 11 en la Educal que está en Bellas Artes, mientras íbamos a ir a un concierto, y estábamos aburridos porque pues, todavía no empezaba el maldito concierto, nos metió a la librería, nos dijo que compráramos el libro que se nos pegara la gana, y yo compré uno de Stephen King a los 11 años, inocente y sin saber que pues, el tipo es muy explícito para esa edad, y me seguí de ahí, y es prácticamente como mi escritor de cabecera, el tipo que vuelvo cuando las cosas están muy... Es más, cuando las cosas están muy mal para mí, yo siempre vuelvo a leer a Stephen King. O sea, porque el tipo de enfrente está más fastidiado que yo. ¿No? O sea, no hay forma de estar más fastidiado que Jack Torrance o que Danny Torrance en El Resplandor. No hay forma que estar peor que Los Perdedores en It. No hay forma de estar peor que Roland de Gilead en La Torre Oscura o el niño que está en rabia, ¿no? de Stephen King. Así que sí, algo que me ha obsesionado siempre es el miedo. Creo que es algo que aprendí con esta novela, que un humano es aquel mamífero que está clavado a pocas obsesiones, pero que esas obsesiones no lo dejan jamás. Yo me obsesioné con Duvalier porque me daba terror, porque a mí me asustó. Así que no iba a soltar a Duvalier hasta que pudiera expresar el miedo que a mí me causó. Creo que esa fue la enseñanza que me dejó el libro y me tomó 10 años soltarme de ese miedo. O sea, y pueden como reclamar un poco, porque este es el producto de la escritura de 10 años. Este es el producto de 10 años de trabajo. No constantes, pero sí presentes ahí en todo momento. Excelente. De hecho, con lo que acabas de responder, ya respondiste 2 preguntas más. La de Luis Gutiérrez y la de Ismael Rodríguez, que finalmente también te hablan, o más bien te preguntan por qué decidir contar esta historia, ¿no? Específicamente la de la dictadura de Haití, cuando sabemos pues, que ha habido dictadura en prácticamente toda la América de origen latino. Sigo con otra pregunta de Flavio César. A partir de la modernidad se empieza a dar importancia a voces que antes no se tenían en cuenta. ¿Considerarías a la época actual como parte de la inspiración para escribir sobre la dictadura haitiana? La última vez que retomé la novela, como para corregir cosas y revisarla, Haití justamente estaba pasando por un proceso en el que estaban tratando de derrocar al presidente, que fue en el mismo momento, y por eso pues, nadie habló de ello, porque es Haití y es tercer mundo y a nadie le importa, ¿no? O sea, suena horrible decirlo, pero es más o menos cierto, ¿no? Busquen las noticias sobre Haití y van a encontrar 10 traducidas al español, ¿no? Y todos son de blogs, todas son del País o de la BBC en español,
¿no? Porque al resto de los medios pues, no, les vale gorro. Estaba ocurriendo al mismo tiempo que estaban ocurriendo las manifestaciones chilenas. Y respondiendo un poco a eso, si bien la modernidad empezó a hacer hablar voces omitidas, y de esto va un poco, en parte, mi tesis, lo hizo en formatos muy específicos. Porque para hablar solo de la modernidad, tendríamos que hablar, por ejemplo, de estas grandes novelas de la dictadura como novelas épicas. Las novelas de los grandes héroes, los grandes dictadores, los grandes grupos revolucionarios, los grandes tipos, ¿no? Específicamente en la tradición de la novela de la dictadura en América Latina, que es algo que siempre me ha gustado, pero no es mi favorita de entrada, porque creo firmemente, igual que Ángel Rama, que las mejores narraciones de los, valga la redundancia, los narradores del boom de estos grandes autores de la dictadura latinoamericana, no están en sus novelas grandes, sino en sus novelas breves. No está en El otoño del patriarca, en caso de Gabriel García Márquez, está en El coronel no tiene quien escriba. No está ni a golpes, creo, en La fiesta del chivo, está en Los cachorros, ¿no? Se me hace que está en ese formato que propicia, no que sea lo único que permite, pero que sí propicia con mayor amplitud que otros géneros, la narración de historias de personajes exiliados, de personajes marginales, personajes que están fuera de, no de grandes héroes, no narraciones épicas. Y en realidad la primera naturaleza de esta novela, la primera parte que se escribió era la segunda, es la del viejo que cuenta a este gran dictador. Esa fue la primera parte que escribí. Esa fue como que la que originó todo. Lo que terminó por hacer avanzar la historia fue el descubrimiento, años después de mi primera entrega, de la Jeune IT, ¿no? De este grupo de chicos que se trataron de aventar a vencer a Duvalier. Pero pues en realidad, más allá de ciertas páginas de Wikipedia y de algunos documentales y de algunas menciones en otras partes, no hay mucho de ellos porque pues, el movimiento no fue nada relevante. Duraron vivos 3 meses y jamás tuvo un impacto que esperaban porque, entre otras razones, una, pues Haití no es Cuba. Haití no tiene la topografía, ni el clima, ni el territorio necesario para hacer una revolución como la que se hizo en Sierra Maestra. O sea, no había eso. No había forma de ocultarse en las montañas. No había, y tampoco hubo el apoyo de la gente, ¿no? Y perdón, tengo que hacerlo, es que la quiero mucho. Que Caridad no me dejara mentir, ¿no? Este, uno de los primeros mandamientos del Che era una revolución va a triunfar sí y solo sí es apoyada por la gente. Y pues a estos tipos no los apoyó nadie, porque todo el mundo estaba aterrado por Duvalier, porque estaban convencidísimos de que él era más que un hombre, que el tipo era más que humano, que el tipo podía encarnar a los loas que no son como tal espíritus, tampoco son dioses, son presencias de otro lado que pueden intervenir a favor o en contra del mundo de los humanos y que son a quienes se les solicita y se les reza y se les ofrecen cosas en la religión vudú. La bronca es que, bueno, hay un detalle aquí. Todo Hongan o toda Mambo, Hongan son los sacerdotes, las Mambos son las sacerdotisas del vudú. Lo que hacen es no solo rezar para intervenir por los demás, como una religión católica, sino que lo que ocurre con el vudú es que la Mambo o el Hongan encarna al Loa, presta su cuerpo al Loa para ser poseído por él, y entonces el Loa habla, danza y convive con los hombres. La bronca es que Duvalier, y paréntesis, se nota esa encarnación porque pues la voz, los gestos y el comportamiento y el cuerpo del Hongan o la Mambo cambia acorde al Loa que lo posee y por lo tanto al Loa que está interviniendo con los humanos.
El detalle es que pues, François Duvalier, después de no recuerdo bien qué tuvo en este momento, pero pues, prácticamente se estaba muriendo. Fue un ataque de algo que afectó, y aparte se metió un golpazo en una caída en ese ataque en la cabeza, y después de eso, imaginen el show, ¿no? ¿Tú crees que el tipo, aparte, cura el piano sin medicina, porque no pudo haberlo hecho un doctor, si no lo habría hecho cualquier otro doctor, pero él curó a toda la nación por sí solo? Después es presidente. Después estás convencido de que el tipo lo sabe todo, porque pues de repente hablas algo en contra de él y llegan los tontón macut por ti. Convence a la Iglesia Católica de que de que le diga a la gente que cambie el Padre Nuestro para rezar Papa Nuestro. Y se rezaba en las primarias y se rezaba en las iglesias. Ese era el Padre Nuestro y hablaba de Duvalier. Y aparte el tipo, a partir de ese ataque, se viste de negro, su voz se hace completamente nasal, sus modos groseros, violentos, y él es el Barón Samedi. Él encarna todo el tiempo el Barón Samedi. Nadie iba a oponérsele a un Loa, porque el tipo era más que un hombre, era un demonio. No había forma de que el pueblo se levantara en contra de él. Por eso la Jeune Haití en realidad si bien es un movimiento revolucionario que pretende ser heroico, es una cosa marginal, en un país marginal, en un continente marginal, ¿no? En una parte del subcontinente más marginal que es el Caribe. Aparte, ni siquiera es un país que habla español, habla francés. Es un país cuya independencia se hizo a partir de la raza negra, entonces es cada vez más marginal. Y estos tipos pues, intentan derrocar a uno de los dictadores más extraordinarios que hay en la historia de la humanidad, porque el tipo convence a la población que tiene subyugada de que él es más que un hombre, de que él es un demonio. O sea, para hacerlo con niveles. Toda la gente en Italia sabía que Mussolini era un humano, que Franco era un humano, que Somoza era un humano. Aquí no. Esta es la parte extraordinaria, ¿no? Creo, específicamente de la dictadura haitiana, y creo que hacía eco mucho a cómo se ven los gobiernos hoy en día, porque los hacemos más que humanos, los hacemos económicos, los hacemos ideológicos, los hacemos, sobre todo creo, económicos. Y aquí viene una de las cosas que estuvo muy presente en ciertas partes de la escritura de la novela, es una novela bastante grande de Neil Gaiman llamada American Gods, en donde los dioses del pasado, es decir, Jesucristo, Odín, Yahvé, Loki, los dioses celtas, Anubis, Marte, entran en guerra con los dioses actuales de Estados Unidos. El dinero, la tele, la radio, las superestrellas, la fama, esos son los nuevos dioses para Gaiman. Yo creo que lo que hemos hecho con nuestros mandatarios es hacerlos más que humanos, porque los hemos hecho económicos, los hemos hecho entes en Twitter, los hemos hecho entes en los sociales. Si bien está el tipo, nos importa más lo que está más allá del tipo. Angela Merkel no es tan importante como la imagen mediática que tenemos de Angela Merkel. En ese aspecto, Angela Merkel es más que humana. Y funciona más o menos igual, porque entonces es una herramienta de control de lo más interesante. Has respondido igual muchas más preguntas, pero voy a seguir con la de Luis Octavio Vélez. Dice, buenas tardes, gracias por el espacio y la oportunidad. Mi inquietud es acerca del formato narrativo. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de usar una estructura distinta a la de obras convencionales? ¿Qué te llevó a redactar en esta estructura nueva? Y específicamente, ¿le gusta la idea de que no llenes de letras las hojas? Hay una novela publicada también por Textofilia hace unos años que se llama Nada me falta. El autor es Gonzalo Soltero y es de un hombre que se va dejando morir. Y la página con más texto tiene 11 renglones. Y hay páginas como completamente vacías, con la letra prácticamente borrándose. A mí me encantó el formato porque tiene que ver con la historia de este tipo que se está dejando morir. Y yo lo que quería hacer era que la forma en que escribiera cada una de las secciones correspondiera con el tipo de voz que quería contar. La segunda parte, que les digo que era lo primero que escribí, está muy influenciada por una novela hermosa de Roberto Bolaño que se llama Nocturno de Chile.
La novela tiene 2 párrafos. El primer párrafo es de 150 páginas, el segundo es de un renglón. Y esa idea de contar en un solo aliento, en un solo párrafo, a mí me maravilló, ¿no? Dije como, claro, es que me encantaría contar esta historia en ese aliento. El tipo que no para de hablar, que no para de hablar, que no para de hablar, que ni siquiera cuando toma agua hace pausas. Es esa segunda parte. Y después descubrí que no podía contarlo todo así porque no quería, porque no era mi interés, porque quería contar la historia desde otras perspectivas. Y entonces decidí que cada perspectiva debía tener su propia voz. Y también yo debía tener un reto en cada una de las partes. En la primera era intentar hacerlo más fragmentario y escaso posible una narración que dejara ver algo más amplio. Y sobre todo, mi intención ahí era hablar de esta cosa que a mí siempre me ha interesado, que es la idea de la solidaridad y la fidelidad de la amistad y la revolución. Yo soy un firme convencido de que las revoluciones mínimas existen, de que la posibilidad de una revolución mínima siempre se da a partir de los amigos, de una pequeña sociedad, una pequeña comunidad que es capaz de modificar la comunidad que lo rodea y que hacer eso solo es imposible. Soy este tipo de cursis que creen las ideas del joven Marx, leídas desde Alain Badiou, leídas desde Slavoj Žižek, y sí creo que un comunismo mínimo, es decir, un proceso en donde una comunidad pequeña de amigos comparte, puede modificar eh, la realidad en la que nos encontramos. Esa era mi intención en la primera parte, tratar de contar eso. La segunda era contar el miedo. Y en la tercera lo que me propuse fue experimentar con el tiempo. Experimentar con el tiempo narrativo. Esa era mi idea. Tratar de contar hacia adelante, hacia atrás, jugar y arriesgarme con el tiempo narrativo. Y la posibilidad de dividirlo por partes, como que después entendí que tenía que ver mucho con otra relación que al principio era como muy notable y después se fue vaciando a quedar, creo, a una cosa más sutil, que tiene que ver con el vudú. En una ceremonia vudú, el Bokor o el Hongan, el Bokor es el sacerdote del vudú Petro, del vudú malo, entre muchísimas comillas, es más el vudú que tiene que ver con la violencia y con los muertos, es el vudú Petro. El Bokor, Hogan o la Mambo permiten que el Loa se encarne en ellos y hable por ellos, ¿no? Que los posea. Para hacer para invocar a un Loa en específico, como el Barón Samedi, primero debes abrir el camino entre el mundo de los mortales y el mundo de los Loas. Y para eso, a fuerza, primero debes invocar a Papalejwa. Entonces, el primero que se presenta en el cuerpo del Bokor o la Mambo es Papalejwa. Para llamar al Barón Samedi, tienes que torcer el camino, tal cual, hacia pues prácticamente el vudú Petro, y para eso necesitas a Khalfu, que es el hermano gemelo de Lejwa, pero que termina llevándolo pues a los loas que tienen que ver con la muerte y con la violencia y con la guerra. Y después puedes hablar con el Barón Samedi. Como que incluso esas intenciones que tenía con la novela quedaron como anillo al dedo al tema y traté de explotarlo desde ahí, porque Lejwa no habla igual que Khalfu y Khalfu no habla igual que el Barón Samedi, entonces no pueden ser escritos de la misma forma, no pueden pensarse de la misma forma ni desde el mismo punto, ¿no? Lo que traté fue que el lector desde el inicio, que tiene que ver con, porque soy como muy ñoño en eso, que tiene que ver con la portada. La portada es un bebé con V y 2 acentos en las es. Bueno, cada E está acentuada, es una cosa extraña. Francés o creolé, si quieren. Es el trazo que se tiene que dibujar antes de invocar a un Loa. Cada Loa tiene un trazo en específico. Este en particular, el de la portada, es el de Papalejwa. Después de eso, con portadillas y así, y una dedicatoria, viene el epígrafe, que es el rezo a Papalejwa. Es el primer rezo que debe hacerse para invocar a Papalejwa después de trazar su bebé para que él venga y te posea, ¿no? Y para poder hablar con él.
lo que quería era que el lector desde el inicio, desde la portada, estuviera invocando, estuviera abriendo el camino entre el mundo de los mortales y el mundo de los loas. Que lo primero que tuviera que ver fuera ese trazo, lo siguiente que tuviera que hacer era leer el epígrafe, que es un rezo de invocación a Papa Legba, que es justo la primera parte. Después de pasar por Legba se pasa por Calfú, que es la segunda, y después se cierra con el Barón Sandy, que es ya el terror. Y por eso la cuarta parte, que es este cierre de caminos, es una cita de un reporte de la ONU, de cuando Duvalier se declaró a sí mismo presidente vitalicio por decisión del pueblo. Y si el pueblo así lo quiere, ¿quién soy yo para negárselo? Esa era la intención de esas voces. Te agradece todos los detalles que das porque finalmente también estás contestando de una forma u otra todas las preguntas que tenemos en el chat. Pero esta que viene es muy específica y tiene que ver con la trama. Te pregunta Hugo Cruz, ¿cuál es el significado acerca de que Marie logra escapar al final del capítulo de Barón Samedi? ¡Uy! Gracias. Que ella no estuvo en el movimiento. Marie nunca estuvo, no, a ver, las Jeune Haïti eran 13 chicos. Por eso en la segunda parte, sé que es muy sutil y sé que parece una errata, pero no lo es muy adrede. Cuando el tipo dice, el viejo dice, ya están los 13, no son 14. Marcel dice que son 14, a lo largo de la tercera parte se habla de 14 muchachos. En realidad la Jeune Haïti eran 13 chicos. Marie es este personaje femenino, ellos no cargaban con ninguna mujer, no sé si recuerdan, seguramente no, porque sí, igual son como detallitos muy, muy específicos. Marcel dice que May tiene una libreta en donde él espera que hable sobre el amor, la ira y la locura, porque obviamente escribe, igual que buena parte de los que se rodea Marcel. El significado de que ella huya a la historia para contar las cosas es este libro. Ella es Marie Vieux-Chauvet, perdonen mi francés, la única escritora haitiana traducida al español. El libro se llama Amor, Ira y Locura y son 3 novelas breves sobre Haití. Específicamente la última, Locura, trata sobre un poeta que está encerrado en su casa con unas ofrendas católicas y una ofrenda a los loas de su madre, en las que él no cree, ninguno de los dos, pero bueno, es un poeta que se está muriendo de hambre y está en pleno delirio, pero está encerrado en su casa porque allá afuera hay demonios matando gente. Son los tontos Makut, evidentemente, ¿no? Marie huyó junto con su familia exiliada por Duvalier. Entonces lo que yo hice con ese personaje o lo que intenté hacer fue un homenaje a Marie Vieux-Chauvet, ¿no? Que es una referencia hiper intrincada, lo sé, de verdad me da muchísimo gusto, Hugo, que hayas hecho esa pregunta, que hayas notado ese como aspecto, porque es una de las cosas de esos guiños que más disfruto dentro de la novela, ¿no? Y de los intertextos que más me apasionan. La escritura de esta chica, que si pueden en algún momento, si lo encuentran por ahí, léala, es brutal y es muy, muy buena. Esto salió en una de las charlas que tuvimos en mi clase de ética. Precisamente era esto, son 13, son 14, y bueno, pues obviamente no iba a spoilear esta parte del texto, porque efectivamente es muy sutil, pero al inicio de la segunda parte es cuando dice son 13, ¿no? Y te lo aclara tal cual. Inclusive hicimos el conteo de los nombres y bueno, obviamente cuando pones todos los nombres en uno de los versos de la primera parte, no aparece el de Marcel. Evidentemente este se sabe hasta el final, cuando Marie pronuncia el nombre Marcel, ¿no? Pero sí, muchas gracias por la respuesta y por aclararnos esto. Te pregunta Mirel Culebro y Luis Gutiérrez, te preguntan casi lo mismo. ¿Qué pensamiento o enseñanza trataste de transmitir a tus lectores? Y Luis Gutiérrez te pregunta, ¿qué es lo que usted espera que se lleve el lector al momento de terminar su libro? ¿Esperas un tema reflexivo o la obra está diseñada para cuestiones meramente informativas?
Puede sonar irresponsable incluso decir que sí convivo mucho con esta parte de que uno escribe para sí mismo, ¿no? Esta cosa del arte por el arte, súper decimonónica de alguna manera. Sin embargo, me parecería irresponsable responder de esa forma, porque no lo creo del todo. Y ahí va a qué me refiero. Yo escribí esta novela porque yo necesitaba escribirla. Yo, para mí, porque necesitaba quitarme esa historia de la cabeza y porque me dolía la panza. Eso es literal. Me pasa mucho. Cada que escribo o termino de escribir algo, de ley me duele la panza, me duele la cabeza y me duelen las manos. ¿No? Es como purgar algo. ¿Qué espero? Y a eso es a lo que voy. Eso no significa que la obra no tenga algo que dar a un lector. ¿De qué depende eso exclusivamente del lector? Yo aprendí sobre literatura como muy centrado no en la figura del autor, en realidad el autor y este tipo de cosas son lo menos importante. Lo más importante es la relación del lector con el texto, para mí. Que espero que aquel que lo lea a uno, por lo menos a alguien, a una sola persona, le pase algo. Diga como, madres, es que esto se parece a algo que, no que haya visto, leído, sino que siento, o de repente me sentí como Marcel. Esa cosa que ha sentido el viejo ese, la he sentido yo. Eso es lo que me encantaría que ocurriera con el libro, porque creo que eso es lo que hacen las historias con nosotros. Una historia que nos encanta porque nos dice algo a nosotros. No está pensada para eso. No está escrita para provocar específicamente lo que a ti te provocó, pero te lo provoca a ti por el tiempo en el que lo leíste, por la persona que eres, por el background que tienes. Yo no espero que provoque nada en específico. Me encantaría que a alguien le provoque algo, que alguien tenga el background, eso, y ya en el non plus ultra, así de las necesidades, en el mejor de los escenarios posibles, me encantaría que este libro salvara a alguien como tantos libros me han salvado a mí. Yo era un tetazo en secundaria, sigo siéndolo de alguna manera. Un ñoño de esos buleados asquerosos, horribles, ¿no? Y en la prepa del TEC me juntaba con 8 amigos y eso era todo, ¿no? Y éramos la bolita de raros que se alejaba de Palmeras. Los del SEM entenderán a qué me refiero. Y que montaban las obras de teatro ya después de las obras de teatro y que hacían teatro itinerante. Era de la bola de raros que siempre hay. En los momentos en los que me adaptaba menos o en los momentos como más complicados, ya llegando a la universidad o con ciertas situaciones familiares o con pérdidas, lo que siempre estaba ahí para salvarme en un libro, porque había un personaje, había un algo, había una historia que hablaba sobre lo que yo estaba viviendo y que lo llevaba de una manera que a mí jamás se me había ocurrido llevarla. Sí soy como muy creyente de que las historias salvan. No, la generación en la que están ustedes, ¿no? Tus alumnos en este caso, José Manuel, está más acostumbrado a que sean las películas quienes nos salvan, porque son las historias con las que convivimos más, o los videojuegos, porque son las historias con las que conviven más. En mi caso fueron los libros, fueron ciertos libros. Me encantaría que mi novela fuera esa tabla de salvamento para alguien. Eso sería así, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Efectivamente, los libros salvan. Yo creo que la ficción tiene esta posibilidad. El cine, inclusive una serie, un videojuego, pero aquellos que estamos más pegados a los libros es como que estamos solos frente al libro y acompañados por el libro, a diferencia de una película que finalmente es la versión pues un poco más digerida de quien la está representando, del director, el mismo actor, la misma actriz ya te sesga un poco la imaginación, pero el libro sí, es este caldo de cultivo de un montón de historias que encuentras tuyas, ¿no? Y te las apropias eventualmente. Nos pregunta, bueno, Antonio Gil hace una pregunta que ya respondiste respecto a por qué esta historia, por qué la historia de Haití en particular. Paulina Castellán te pregunta cómo fue tu acercamiento al folclore espiritual, o sea, ¿qué te inspiró para incorporar esos elementos y cómo fue el proceso de redactarlo?
Creo que lo has Uy, contestado un poco respecto a qué es necesario, pero ¿cómo fue ese acercamiento? antes incluso del trabajo y de conocer a Duvalier, que originó toda esta novela, igual, ¿no? Con los libros, de nuevo. Hay una novela que se llama Gitchy, que ahorita reeditaron como Efecto Vudú. Me parece el título más desafortunado del mundo, pero bueno, de Edgar Adrián Mora, no es Edgar Omar, no, de Edgar Omar Avilés, perdón. Edgar Adrián Mora es el de la novelita esta que les mostré. Edgar Omar Avilés es otro escritor mexicano. La novelita se llama Gitchy y es un mundo donde Gitchy imagina un reino de papel y está imaginando múltiples vidas porque su madre está haciendo una ceremonia vudú con él. Edgar Omar se documentó bien y a mí el vudú en esa parte me llamó mucho la atención. De hecho, el primer cuento que escribí estaba muy situado en ese Haití de papel, ¿no? Los personajes eran de papel craft, los postes en donde se realizan las ceremonias vudú eran rollos de papel, ¿no? Pero de papel de baño, como estos rollos grandotes. Eh, y a mí el vudú me llamó la atención en ese momento. Y dije, como claro, es que necesito mezclarlos, porque aparte Duvalier no era practicante, mas se decía sacerdote. Él anunciaba que él era un hongman. Era imposible separar la historia de Duvalier del vudú, porque es imposible separar la historia de Haití del vudú. ¿No? Es imposible separarla, sobre todo considerando que es la primera revolución, es el primer movimiento de independencia en América Latina y aparte es el primer movimiento de independencia de raza negra en el mundo. Y está marcada por esa carga de fe que viene desde pueblos de África Central, ¿no? De, de ciertas partes de lo que ahora es el Congo, con ciertas influencias de lo que ahorita es Senegal, ¿no? O sea, hay un montón de cruces en el vudú haitiano, que no tiene nada que ver con el vudú que se practica específicamente en Nueva Orleans en los Estados Unidos. Son distintos, ¿no? Um, y la historia de Haití es inseparable de esta religión en particular. Y el acercamiento fue muy extraño porque, pues, yo no soy creyente ni practicante. Y así que mi acercamiento fue plenamente informativo a partir de textos, de videos, eh, textos, insisto, textos antropológicos, históricos, de estudios de religión, de estudios de la magia, que está mal catalogado como magia, pero pues ahí están. Y sobre todo de videos. Los videos de ceremonia son una cosa impresionante porque es rarísimo, porque es bien complicado de entender desde un contexto occidentalizado, católico, mexa, shalala, 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 ¿no? Donde eso siempre ha sido tratado como, oh, la cosa extraña, ¿no? O los bárbaros. O, en el mejor de los casos, entre comillas, desde el doctor Facilier, notemos la fonética allí, el villano de La princesa y el sapo, que es el vudú de Nueva Orleans. Es esta idea mágica y maligna que se tiene en Estados Unidos debido al vudú de Nueva Orleans, que es sobre todo vudú petro, ¿no? Que si alguien vio la temporada de Coven de American Horror Story, ubicará que Papa Legba es este tipo mal. Ese no es Papa Legba. Ese es el varón Sandy, de entrada. Ese es más cercano a Calfú que a Papa Legba. Pero tiene que ver con cómo Estados Unidos ha entendido el vudú, que es a partir de las prácticas de Nueva Orleans, de inmigrantes haitianos, pero que tiene más que ver con el vudú petro que con el vudú como religión normal, ¿no? Y se le liga más con la hechicería, con la magia negra, bla, 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 bla. En ese acercamiento también traté de evitar ese proceso de, claro, es que esto es magia. No, porque no es así. Vamos a seguir con otra pregunta.
Alejandro Javier Velasco, ya lo contestaste. Él está preguntando sobre el formato de la novela. Entonces, básicamente eso es lo que decías hace rato. Mayra Romero te pregunta, ¿el miedo que tanto se menciona en la novela y que sienten los 14 se basa en que sí creen que él es un ser omnipotente o simplemente es el miedo a la muerte? Yo soy ateo, pero si me dicen que la Virgen de Guadalupe, a mí mexicano, existe, existe. Porque no es que yo crea en ella, pero sé que ahí está. Es esa parte bien interesante. Estos tipos no creen que, que Duvalier sea, ¿no? Un ser sobrenatural. Sin embargo, desde niños creen que lo es, porque creen que es más que. Y entonces es este sincretismo rarísimo y hermoso, ¿no? Que tiene la humanidad con la fe de la sociedad en la que crece. Yo trabajo en un colegio judío y conozco buena parte de personas que, a pesar de ser judías, no creen en el Dios judío, sin embargo, ¿no? Es la parte de, yo no creo en él, pero respeto Shabbat. Y Año Nuevo y hice mi Bar Mitzvah porque no sé si ahí está, yo sé que no está, pero por si las dudas. Ese proceso es casi igual, creo. Es imposible que nosotros como seres humanos sociales y sobre todo, bueno, como seres sociales y dos, pensando que nuestra sociedad vive de nuestra fe, porque ha vivido así por siglos. Es bien complicado separarnos de ese pensamiento que es una derivación del pensamiento mágico. Es esta cosa que a mí me encanta de José Luis Zárate, que creo que su línea favorita. José Luis Zárate es probablemente mi escritor mexicano favorito, es un grande, que si pueden, búsquenlo por ahí, sobre todo, y José Manuel Lozada, la recomiendo todo el tiempo, La Ruta, El Hielo y la Sal, tiene una novelita inédita que se llama Piel Abierta, y en ella resume esta cosa. Él dice, los fantasmas no existen, pero cuando los llamas lo suficiente, acuden, ¿no? Insisto, es esta relación de pensamiento mágico que tenemos todos. Dios no existe, pero por si hay infierno me porto bien. Vuelvo con un ejemplo de alguien que haya crecido en un ambiente musulmán. Alá no está allá arriba, pero por si las dudas. Ese tipo de proceso creo que está íntimamente entrelazado con las sociedades humanas. Así que creo que estos personajes saben perfectamente que Duvalier es un hombre, pero por si las dudas, ¿no? Se aseguran de no estar lidiando con este demonio, que de hecho es lo que le ocurre a Iván prácticamente en la última parte, ¿no? Cuando se encuentra con Duvalier y descubre esta cosa terrible. Maripaz Sánchez dice, en el capítulo de Barón Samedi, narras la violencia suscitada a partir de la matanza de estos 13 personajes por parte de los Tonton Makut, suceso que se dio en el 64, aunado a todos los acontecimientos previos y posteriores de otros dictadores. ¿Por qué crees que la ideología de una dictadura no se ha podido erradicar? Y hace otra pregunta, ¿crees que al explicitar la violencia a través de la narración es un atrayente al público en relación al consumo gore de los lectores Ok. acostumbrados a toda esta violencia? Esa matanza ocurre por varias razones. Punto número uno, a ellos los fueron matando a lo largo de meses, ¿no? Algunos en cuanto desembarcaron, otros por separado. Hay algunas muertes que sí se sabe que fueron de esa forma. Por ejemplo, la de los hermanos Armand. Hay uno en específico que no recuerdo ahorita los nombres, se me van y hace ya tiempo que escribí esto. Entonces, hay uno que le pide a su mejor amigo que lo mate, porque tienen este pacto en el momento. Esa muerte sí ocurrió así, por ejemplo, ¿no? Hay otras que por cuestiones de ficción tuve que hacer ficción. Lo que me importaba ahí era mostrar el destino de la GNIT. Todos terminaron muertos, todos, sin excepción. También mostrar el salvajismo y la barbarie que implica todo instrumento de poder que se imponga
Ahorita estoy viendo con mi esposa el cuento de la criada, de Handmaid's Tale, ¿no? Y es hiperviolenta la maldita serie. Es buenísima. Y también aviéntese la novela, por favor. Y en el capítulo que estábamos viendo le estaba diciendo, es que, a ver, es que esto es el poder. O sea, no seamos inocentes. Tú no le importas al poder porque el poder no puede tener interés otro que no sea el orden. Vigilar y castigar. Ahí viene Foucault, ¿no? All over the way. Al poder no le importa la sociedad. No puede importarle, no está en su naturaleza. Esta cosa de exijámosle al gobierno que sea buena persona con nosotros. No es persona. No puede serlo. No está en sus funciones tener cuidado de nosotros. Está en su función mantener el orden. Y por eso está facultado para usar el poder. Lo que quería hacer con esa parte es mostrar qué implica ese despliegue de poder. Porque se entiende el despliegue de poder a partir de la policía. Claro, es que para mantener el orden, el Estado debe ostentar el poder para arrestar a los malos y mantener el orden. Sí, pero el problema es que ahí se está pensando al poder como si no tuviera inclinaciones. Todo dictador la tiene. Y hay un enorme problema, porque entonces he aquí el uso facultado de la fuerza y la violencia en contra de lo que yo considero desordena mi idea de orden. Y entonces viene esa tercera escena, ¿no? Que por eso, y creo que alguien como que medio vi esa parte, alguien preguntaba si por qué no todos morían enfrente del cementerio, por qué no todos murieron ahí. Solo fueron 2 los fusilados frente a la pared del cementerio, entre ellos estaba Marcel. Esos 2 los emparedaron ahí, transmitieron en televisión nacional haitiana el fusilamiento de estos 2 tipos, obligaron a la hermana de uno de ellos a ir de rojo para que vieran quién era, ¿no? Para que vieran a quién estaban matando. Y efectivamente al cadáver de Iván lo sentaron en un sillón enfrente del aeropuerto, de la salida del aeropuerto internacional de Haití, para que la gente supiera quién mandaba. Y a eso es a lo que voy con esa tercera parte. La tercera parte para mí tenía que manifestar qué ocurría cuando se desplegaba el poder, cuando el poder ejercía la violencia para la que está facultado. Y ocurre eso. Y vamos a una cosa actual, y para aquel que preguntaba como, ¿es que se puede pensar esto en la modernidad? Pues es que claro, porque la violencia ocurre todo el tiempo a partir del poder todavía. Piensen en el asesinato de... Dios santo, se me acaba de ir el nombre, no lo puedo creer. La razón por la que la jefatura de policía de Minnesota está en llamas o estaba en llamas ayer. No es otra cosa que el ejercicio del poder. No es otra cosa que lo que dice el jefe de seguridad, que lo que le dice el jefe de seguridad a Leonardo DiCaprio en La Isla Misteriosa o Shutter Island, dirigida por Martin Scorsese, que es un peliculón, véala por favor. Él le dice, es que esto no se trata de ser amables. El mundo solo se trata de mi violencia contra la tuya y a ver cuál puede más. Esa es la idea de ese proceso de Estado. Esto no se trata de si tú estás bien o no, de si esto está contra la ley o no. Esto se trata de mi violencia desplegando la Guardia Nacional contra la tuya. Esto se trata de mi violencia poniendo mi rodilla contra tu nuca, contra el suelo, a la tuya. Y creo que esa es la parte terrible. Creo que esa es la parte que aún se puede leer de esta novela, que el despliegue del poder siempre tiene que ver con la violencia y que se olvida muchas veces que el poder tiene una idea de orden y una idea de cómo ordenar y cómo generar ese orden. Y que eso no necesariamente, tiene que ver con nuestro bienestar, porque el poder no está facultado para pensar en ello y tampoco está interesado en ello. Voy a ir cerrando con, pues, agradeciéndote por estas explicaciones y por darnos más de lo que te hemos preguntado, por ahondar tanto en estos temas. Una de las razones de dejar literatura en las materias de ética es precisamente darnos la posibilidad de hablar del poder, el poder como esto
esta entidad que tiene muchas caras y al mismo tiempo parece que no tiene ni siquiera una identidad, pero la tiene muy marcada por los efectos que produce en las personas, ¿no? Y bueno, si algo de lo que hablamos en las materias de ética es precisamente de la relación del individuo con su contexto, donde se da este poder, aunque también hablamos del poder desde dentro, ¿no? El poder de la decisión, el poder de responder, el poder de ejecutar un acto con libertad. Entonces, bueno, pues como acto de libertad ha sido la lectura, al menos para nosotros, no para los estudiantes, porque les hemos obligado a leerte, pero creo yo que Lo siento. nos das muchas cosas, nos llevamos muchos pensamientos, muchas ideas para seguir reflexionando. Quisiera leer el comentario de la maestra Sheila porque me uno a su comentario. Ella dice que agradece y por esta razón nos gusta leerte y escucharte. Se agradece la pasión y el poder que le pones al texto y a la explicación. Entonces, me uno a la felicitación y al agradecimiento de Sheila. Les agradezco a todas las personas que están en esta sala, que también hicieron sus preguntas, sus contribuciones y que nos permite seguir conversando sobre aquello que nos hace humanos, las historias, pero también los miedos. Y bueno, pues aprender a vivir con ello también puede ser una solución a la obsesión que podemos llegar a tener por este sentimiento, por este miedo que nos puede paralizar muchas veces, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que estamos en casa y que, bueno, al parecer el miedo es lo que nos conecta a muchas personas, pero podemos darle la vuelta y tener estas sesiones para poderlo hablar y casi como de terapia. Manuel, muchísimas gracias. ¿Algún comentario con el que quieras cerrar? Muchas gracias a ustedes. Gracias por leer, porque sé que puedes saltártela, puedes pedirle a alguien que te cuente la historia y ya con eso pasas la materia, ¿no? Honestamente. Pero aquellos que se tomaron el tiempo de leer o que se hayan interesado por leerla ya que la tienen y después de esto, de verdad, gracias. Gracias por eso. Y si quieren seguirme en redes sociales, pueden hacerlo, ¿no? En Instagram, en Facebook, en Twitter y esas cosas horribles, ¿no? Ahí voy subiendo como recomendaciones de libros todo el tiempo, de juegos de mesa, detallitos tontos, y pues iré informando de cualquier cosa que vaya saliendo después. Muchísimas gracias. Esto fue esta semana de actividades de Pasión por la Lectura desde casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Que estén muy bien.